Bienvenidos a nuestro episodio número 25 de su queridísimo podcast Entre las Ramas. No sé si lo dije bien o no. Sí, nos llamamos Entre las Ramas. Está bien. Es que luego siempre se me olvida porque ahorita acaba de decir Yoli Entre Ramas y luego les va a salir, ¿quién es? ¿Ricardo Montanero? ¿Quién sale? Sí, alguien. Sí. Entonces, entre las ramas, chavos, entre las ramas. Algún día lo diré bien conscientemente. Y bueno, este es nuestro episodio 25. Disculpen, aquí tuvimos un resbalón de fechas, pero aquí estamos, chicos, no nos iremos. Yo creo que ni aunque nos digan que nos vayamos, nos iremos. Aquí vamos a seguir. Algún día nos haremos virales. Y bueno, hoy les traemos un temazo que es libros más largos que hemos leído. Y bueno, la dinámica del podcast va a ser un poco distinta porque pues nos dimos cuenta que hemos leído libros largos más o menos los mismos. Entonces, en vez de que cada quien les platique su misma lista, tenemos muchas intersecciones en esa lista, lo que decidimos es que nuestra compañerita Yoli nos va a leer la lista del libro más corto en esta lista de libros largos hasta el libro más largo, es decir, con más páginas que hemos leído, y vamos a estar comentando aquí como si fuera un deporte. Así es. Así es, Joaquín. ¿Crees que está pasando, doctor García? Ya empezamos. Ah, sí. Producción, clic. Que después de media hora de reírnos. Estamos de muy buen humor, sí. Disculpen. Sí, pero está bien, es bueno, es bueno. Sí. Ok, empiezo con muy la bien, lista. Entonces empieza Yoli con la lista. Producción, tamborcitos. Sí. Muchas gracias, producción. Por favor, deja esos tambores y no pongas otros, esos son perfectos. Ok, entonces el primero en la lista es... Bueno, antes que nada quería comentar una cosa. No voy a estar tocando los tambores en todo tu comentario. No. Me tuviste, me perdiste. Next. Lo que quería comentar es que en promedio nosotros hemos leído libros de entre 300 y 500 y cacho de páginas. Por eso, a lo mejor para algunas personas 500 es muy largo o 300 es muy largo. O uno dice, no, hombre, eso no es nada, 1000, 2000 páginas o así. Entonces, nada más quería comentar eso para que tuvieran en cuenta que nosotros vamos a empezar a partir de las 600 páginas. Ok, ahora sí. ¿Ese era todo el comentario? Sí. Ese era todo el comentario. Ahora sí, tambores. Okay, el primer libro es Mafalda, con 660 páginas. Todo, aclaraciones, todo Mafalda. O sea, por favor. Ay, fíjate que ese no lo he leído, todo Mafalda, pero sí he leído a Mafalda. Me decepcionas, Lorena. Bueno. Me va a decir Yoli que tampoco, o sea, literal el libro está en la lista nada más porque yo sí lo leí. Sí. Básicamente, sí. Sí, no, miren, lo bonito que tiene este libro es que, como su nombre lo dice, mete lo que es todo lo que alguna vez el autor Quino, en paz descanse, hizo referente a Mafalda. Entonces, los que en su momento solamente habían leído las tiras cómicas comerciales, digamos, que fueron en total 12 libritos pequeños, nada más conocían esas tiras, pero mucha gente no sabía los orígenes de parte del autor de por qué hacer a Mafalda, que de hecho, porque creo que aquí mis dos molcajetitos no saben si no lo han leído. Originalmente el personaje de Mafalda era un niño. O sea, los primeros cómics eran un niño, y era un niño más así, tirándole un poquito más como Daniel el Travieso o Charlie Brown, era un poquito más engreído, más antipático, pero simpático en cierta forma. Y después, si no recuerdo el nombre ahorita, solo recuerdo que empieza con M, una empresa de lavadoras o artículos así domésticos,
le dijo a Kino, mete publicidad nuestra así súper sutil, que nadie se dé cuenta, ¿no? En estos cómics que queremos que hagas. Era un plan ahí de mercadotecnia y por eso todos los nombres eran con M. O sea, por eso Mafalda se llama así, con la M, para hacer el juego de, pues precisamente de esta publicidad de estos muebles. Si no mal recuerdo, les detectaron la jugada y les cancelaron el contrato y cosas así. O sea, vienen muchas así historias de tanto Kino como autor en ese momento, vienen entrevistas, hasta llegar a lo que fue el concepto final en lo que se convertiría Mafalda. Viene también con pies de página en cada cómic importante de las fechas en las que se publicaron, a qué estaba haciendo referencia, porque algo que tiene Mafalda de magnífico es que de alguna forma es atemporal, pero también te deja muy muy marcado los sucesos sociales que se vivían en aquel entonces, allá por los 70s, si no mal recuerdo, 60, 70s. Entonces, por ejemplo, en aquel entonces tenían toda esta ansiedad de la China comunista, que siempre le hacían así alusión a ellos en algunos de las tiras, y los veías asustados o hacían ciertas burlas que a lo mejor hoy en día no se ven bien, pero te ayudan a ver el contexto de cómo se sentía el latinoamericano promedio ante toda esa situación. Vienen entrevistas, como les digo, vienen tiras inéditas, que ese también fue un libro independiente. El libro Mafalda Inédita, por ejemplo, creo que ahí es donde viene lo de los inicios con esto de los muebles. También incluye el libro Todo Mafalda, lo que vienen siendo las campañas que hacía Kino para apoyos sociales y grupos, por ejemplo la ONU o los grupos para los infantes, con viñetas que hacían para concientizar o, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo, recuerdo así de las vacunas o cosas así, y como para ser un personaje con el que los niños se identificaban de alguna forma, pero también como los adultos la veían como un mensaje social muy 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 fuerte que pues la gente realmente reconocía. Es lo que la llevó a muchos así a ser parte de muchas pancartas y publicidades y eventos y cosas. Y mucho de eso pues obviamente se usaba solo en esas propagandas, no lo ves realmente en los cómics. Y eso es algo que me gusta mucho de este libro, viene todo eso también. Entonces no solo te entretienes y te diviertes con las ocurrencias de esta niña, sino que también pues conoces todo lo que socialmente hablando ayudó y contribuyó a su país y en el mundo entero. Incluso vienen las fe de ratas, los errores, los encabezados que ponía durante cierto tiempo estuvo publicándose en un periódico en el que ponía como un encabezado o como un tema, digamos, de inicio. Entonces cambiaba siempre sus títulos o el personajito que hacía como que la presentación al cómic, todo eso también viene. Entonces realmente es, o sea, todo lo que tenía que ser Mafalda de Kino, todo está ahí. Y es una joya realmente. Y esto más que una charla entre tres, parece que fue un monólogo de mi parte. Pero es... Bueno, es que era tu libro. Sí, ese era mi libro. Es, digamos, así lo que lo hace especial. No sé de lo que han leído de Mafalda, qué opinen mis compañeras. Pues sí, tienes toda la razón. Yo de los pocos cómics que he leído de Mafalda, recuerdo mucho pues el humor, la manera en que la que dan el mensaje es diferente para un niño que a lo mejor se le hace divertido, pues lo que venga con Mafalda, y luego para un adulto o ya alguien que comprende más cosas que pues el mensaje que iba detrás. Y yo me acuerdo mucho que hace poquito, de hecho, estábamos viendo un video sobre la biografía de Kino y cómo él, pues casi él se jubiló y al poquito falleció, ¿no? Pero él siempre vivió con el, pues tratando de transmitir el mensaje, ¿no? Y siempre dibujando, siempre ocurriéndose nuevas cosas. Entonces me imagino que parte de la esencia de Kino está dentro de cada cómic de Mafalda. Sí. Correctísimo. Pues creo que ya no me dejaron nada que decir. No, sí, de hecho, concuerdo con todo lo que has dicho. De hecho, yo iba a comentarte, o sea, todo lo que era los mensajes de Kino y su tipo, no se centraba nada más en Mafalda, o sea, Mafalda fue como que el super hit, pero ves
todos los libros que Kino manejaba en cuanto a sus ilustraciones, que nada que ver con Mafalda, pero también mucha crítica. Hay uno que me encanta nada que ver, lo siento, Ramiro. Se llama Bien, gracias y usted. Y la portada era así el hombre, así lo ves, de primera instancia ves al hombre feliz, pero ves bien el dibujo y resulta que está todo, la cara la tiene toda triste, la boca toda caída, pero con un sellito se pintaba así la boca sonriente encima de los labios caídos, porque pues ante la sociedad, pues, ¿cómo va todo? Bien, gracias, ¿y usted? O sea, realmente la gente ocultaba mucho sus preocupaciones, sus ansiedades, sus cosas. Y él siempre hizo crítica de mucho de eso. Hay unos de medicina, de la vida de pareja, hay de todo. Entonces realmente es una joya leer a este hombre. Así es, correcto. Pues, para no seguir dejando aquí huecos vacíos. Sí, vamos a pasar con el siguiente libro. Sí, ok. Entonces, el siguiente libro. Perdón, dale. No, sí. No en todos voy a estar hablando nada más yo. Este es de esos pocos casos en los que yo sí lo he leído. Entonces, Yoli, pasamos al siguiente, por favor. Claro, producción de tambores, gracias. El siguiente libro es El contador de historias, con 659 páginas. Este libro es mío. Bueno, no mío, pero yo lo mencioné aquí en la lista. Y creo que lo conocí como casi todos mis libros en una la FIL de Monterrey. Y es algo precioso, es como una especie de Las Mil y Una Noches, pero moderno. Porque habla de un hombre, voy a decir muy mal su nombre, pero creo que se llama Osama Al-Karrat, o sea, es el protagonista. Va a Beirut para ver a su papá que está moribundo. Y entonces te platican la historia de él, de tiempo atrás, de la historia de sus padres, de la historia de su abuelo. Y su abuelo es también voy a decir bien mal esta palabra, es un Hakawati, que es como un contador de historias, pero allá un contador de historias es como decir un cantante, o sea, es un artista, es alguien que tienes que sentar y escuchar y admirar todo lo que dice, y puede llegar otro a contarte la misma historia, pero no la va a contar igual, o sea, va a darle otra entonación, otras palabras, entonces es muy mágico la manera en que lo platican. Y aparte de estas historias que están ubicadas en el presente y en el pasado de esta familia, te hablan de una historia aparte de personajes, imagínense así como Las Mil y Una Noches, ¿no? Que se encuentran con jeans, que son no sé, ladrones y novias que no son como todo lo que parecen. No me acuerdo bien porque lo leí hace muchos años, si esto eran historias que le platicaban al protagonista cuando era niño, o eran cosas que él nos platica que sabía, pero es impresionante cómo el autor te va manejando y te va metiendo cada vez más y más y más en este mundo, que de veras, yo que nunca termino de leer Las Mil y Una Noches, ya lo he comentado, es como mi maldición. Siento la esencia de Las Mil y Una Noches en este libro, y por eso lo recomiendo ampliamente. Excelente. Sí. Yo no puedo comentar porque yo no lo he leído. No, este era solo de Yoli. Yo siento que Yoli nos va a arrasar, pero está bien. Sí, por eso lo hago súper breve, porque así tengo un chorro de libros y dije, no, voy a platicar bien poquito de cada uno, porque si no nos vamos a llevar más de 3 horas aquí. Caigo en cuenta que no dijimos de cuántos libros íbamos a hablar, ¿verdad? Nada más dijimos a partir de cuántas palabras. Sí, dejémoslo con el misterio. Que son muchos. Sí, dejémoslo como misterio y que cuenten y nos digan cuántos fueron al final. Ok. Que lo dejen en los comentarios. Perfecto. Muy bien. Pasando al siguiente. El siguiente es La Historiadora, con 699 páginas. Yay, ese sí lo leí. De hecho, ese libro, así como dice Yoli, ya le robé la palabra. Róbala, ese libro también fue un hallazgo ahí en la feria del libro, me llamó la atención, nada más que pues sí es un puerquito, ¿verdad? 699 páginas, lo veía así como muy imposible a mi corta edad, tenía que como 17, 18 años. Ajá. Y cuando lo empecé a leer, la verdad es que esta Elizabeth, sí es Elizabeth, ¿verdad? Sí, Elizabeth Kostova. Ay, no me acuerdo de los nombres. Nos lleva por un viaje bien bonito y
es un libro, aunque usted no lo crea, pues es una novela histórica, digo, la historiadora, pero es este viaje a través de la historia y de los países nórdicos que nos llevan a averiguar acerca de Jolie. Dinos acerca de quién. Vlad Tepes el Empalador, o sea, Drácula. Exactamente, o sea, que Drácula. Y bueno, yo en esa época estaba muy interesada en los vampiros, supongo que así nos pasa a varios en la adolescencia, nos interesamos en los vampiros. Y pues me llamó mucho la atención el libro, y cuando lo empecé a leer, pues fue una sorpresa bastante padre. La cantidad de páginas tiene mucho que ver con la descripción de la autora, y la verdad es que me gustó mucho, no sé si a Jolie, pero a mí me gustó mucho porque describe tan bonito que haz de cuenta que te sientes ahí. Sí. En las ciudades, en todos los lugares, haz de cuenta que te sientes ahí. Pinta una imagen con sus palabras que al menos yo la podía ver así, casi como fotografía. Y pues se los recomiendo mucho para que lo lean. No sé qué más quieras comentar, Jolie. Sí, pues sí les comento. Yo cuando lo empecé a leer, yo creo que estaba en la secundaria, no me acuerdo en qué año estaba. Según yo, pero ahora que lo veo desde esta perspectiva, yo creo que fue como una ilusión rápida de dato que me gustó. Según yo, es el libro que me ha acabado más rápido porque me lo habré echado en 1 o 2 días, pero a lo mejor, les digo, era mi imaginación, porque realmente estaba muy bueno, o sea, te lo devorabas. Pero pues ahora no sé si habría sido física y mentalmente posible haberme acabado ese libro en 2 días, estando en la secundaria. Pero bueno, todo era posible en esa época. En esa época creo que escribía más que ahorita. Bueno. Sí. Pero sí, está muy padre. Y yo de hecho empecé a leer La Historiadora porque en la secundaria extrañamente me empezó una obsesión grandísima por leer novelas históricas. Más que nada de los templarios y de Vlad Tepes. O sea, no sé por qué eran esos 2 temas los que tenía así muy fuertes. Y me echaba libro tras libro tras libro, y claro, de edad media, pero de eso se hacía el tope. Y La Historiadora es increíble porque sí, es ficción obviamente, pero está muy padre porque, como dice Lorena, te platica de toda esta descripción de las ciudades y las cosas, y también de la historia real, ¿no? De qué había detrás de la leyenda del típico, es el vampiro chupasangre de Drácula. No, si fue una persona real, le hizo esto y esto y aquello. Entonces era muy interesante meternos en esa historia. Sí. Y no crees que es así como que una cosa donde la autora vomitó ahí la historia. Te da la clase. Sí, te da como si fuera clase. No, realmente es una aventura. Ocurre ahí un evento crucial, y luego la protagonista sale en busca de respuestas, y a través de esta búsqueda pues nosotros nos vamos de viaje por toda Europa, ¿verdad? Bien bonito. Muy bien, entonces si quieres o si no tienes nada más que agregar, podemos pasar al siguiente. Ok. Sí. Tambores, producción. El siguiente libro es Eldest, de 704 páginas. Ese no lo he leído tampoco, pero me emociono porque sí quiero leer esa serie. Sí, yo no he leído el primer libro todavía, pero también lo tengo en mi archivero para darle. Bueno, les adelanto, está muy padre. Por si alguien no sabía, Eldest es la secuela del libro Eragon, que fue muy famosillo en su momento y se sacó película. Pésima película, lo odié, no la vean, por favor. Sí. Pero Eldest es la secuela, y esta creo que yo la leí en la prepa. Me acuerdo porque hubo un momento, creo que hay una boda que pasa la novela y me entró sentimiento. Y estaba con los ojos así brillándome en la prepa, en el salón. Y me dijeron, ¿qué traes? Es que lloro en las bodas. Algo así pasaba. Ay, Dios. Pero bueno, en resumen, toda la saga de Eragon tiene pues dragones, hechizos, un lenguaje así casi como Tolkien, el protagonista, el autor. Christopher Paolini hizo su investigación, hizo idiomas. De hecho hay no me acuerdo si entrevistas o documentos donde él te platica cómo hizo tal cosa o pensó en otra. Y Eldest es una parte que sí se concentra en Eragon, pero también se fija un poco en el primo de Eragon, que no recuerdo bien su nombre, creo que era Rowan,
pero al principio tú sabes que él se fue, prácticamente huyó de todo un embrollo que había y se fue a hacer aventuras, entonces no sabes si el primo sobrevivió o no sobrevivió, qué pasó, y te platican el punto de vista de él y todo el pueblo, cómo tuvieron ellos que escapar, todo el pueblo entero, e ir a su manera convirtiéndose en guerreros. Entonces está muy padre ver el punto de vista de dos personas tan diferentes con el mismo objetivo. Y pues aparte todo lo demás, ¿no? Que la magia y los elfos y los enanos y cómo aprendes a hacer esto y el control mental y las magias. Está muy padre, lo recomiendo ampliamente. Obviamente también recomiendo que lean el primero de Aragorn, que creo que pues cuando lo leí estaba muy chiquita y para mí era como que, ¡oh, qué libro tan grande! Pero lo busqué en Goodreads y creo que tiene tiene como 400 páginas. Y dije, oh Dios, ¿cómo fue posible que pensara que esto era tan grueso? Es un promedio Tiene regular 400 actual. y 500. Sí, ahora sí. Yo solo quiero decirte, Yoli, Ajá. que Sí. yo conocí al autor. Digo, no lo saludé ni nada, pero estaba como a 4 metros. Cuando fui al Comic Con en el 2011, me metí a un panel que no me lo podía perder porque el panel se llamaba Escribiendo Fantasía Épica. Entonces, ¿tú crees que yo iba a faltar a ese panel? No, Pues era ¿verdad? llamado para ti. Era obligatorio para mí ir a ese panel. Y había muchos autores que no conocía, pero de los que más me acuerdo son de él, porque yo ya había visto la pésima película. Y dije, necesito leer esos libros. Entonces cuando voy entrando al panel y lo veo, porque él estaba así bien bonito, así como cuando nosotras vamos a las ferias y todo, de que ya ves que llevas tu libro y lo andas enseñando por todos lados. Ay, sí. Entonces él llegó y se sentó en la mesa. Sí, era el más chiquito de todos los autores que estaban ahí. Y él llegó a su mesa y puso sus hipopotamitos así parados enfrente de él, para que supieras que él era el autor de la serie. Y yo, ay, me cayó súper bien. Y pues había otros autores. Lorena, y estaba ahí. llévame tu Comic Con, perdón, en la cajuela. Cuando se pueda, nos vamos al Comic Con. Y el otro autor famoso que estaba ahí, o que bueno, yo conocía de los demás, porque supongo que todos eran famosos, pero el otro que yo conocía era un señor que se llama J.R.R. Martin. Y traía ahí sus famosísimos libros de El Juego de Tronos. Oh my God. Ay, antes de que se hiciera todo eso, sí. Dios, había dos autores que tenían sagas del espacio, pero no me acuerdo de sus nombres, y estaban ellos dos que estaban así como los representantes de la fantasía, pues a lo que más estamos acostumbrados a cuando decimos fantasía, que pues ya sabes, ¿no? Dragones, elfos, ¿qué te digo? Orcos, magos, cosas. Eran 5, me falta uno, pero no me acuerdo el otro que escribía. Entonces pues ahí está. Yo sé, Yoli, que a lo mejor tú lo viste más cerca a Mr. Martin. Es lo que te iba a decir. Sí, justo te iba a presumir que vi y casi fotografié la parte de atrás de su cabeza. Pero tú dijiste, no. No, pero tú estuviste ahí con él, digo, ay, no más, qué envidia, qué padre. Estaba cerca. La verdad es que el panel estuvo bien, bien padre, hablaron muchas cosas bien interesantes. Y una de las cosas más chidas en ese panel es que entró una chica disfrazada de la Khaleesi. Su peluca blanca y todo. Y creo que todavía no salía Game of Thrones en esa época. Wow. Digo, yo no la identifiqué por nombre porque no había yo leído esa serie de Mr. Martin, pero haz de cuenta que la chava venía en cosplay genial y haz de cuenta que entró así parada y el autor le dijo que estaba bien chido su disfraz. Y dije yo, yo quiero eso. ¡Qué chido! Sí, estuvo bien, bien chido. Pero bueno, ya me fui por la rama, pero creo que ameritaba la mención. Fue una muy chida rama, te lo juro. Excelente. Pues bueno, yo ya tengo esos libros ahí en mi lista de espera. Bueno, muy bien. ¿Listas para el siguiente? Tambores de nuevo. El siguiente libro es Dangerous Woman, con 736 páginas. 736 les dije que yo casi no iba a hablar en este podcast, porque todos mis libros son de 400, 500. Ese no lo conozco, ¿de qué trata?
ese trata de... son historias cortas. Mira, yo llegué... Ay, comencemos desde el principio. Yo llegué a ese libro porque, pues bueno, ya sabrán que soy casi nada fangirl, ¿verdad? Entonces, Ajá, una de ajá. mis actrices favoritas, publicó en su feed de Twitter que había participado en un audiolibro. Y ahí nos dejó el título, que casualmente es este audiolibro que está hecho con puras escritoras. No, no son puras escritoras, estoy recordando que hay un par de hombres. Pero las historias son sobre mujeres y a la hora que hicieron el audiolibro, pues también casi todas son chicas leyendo las historias, ¿no? Entonces la idea era así como de empoderamiento femenino y todo eso. Y son historias, pues, literarias como cuentos. Entonces dije, ay, suena chido, vamos a llegar ahí al audiolibro para escuchar, pero luego me piqué y pues ya me puse a leer porque me compré la oferta que venía el audiolibro con el, con el texto. Entonces ahí como niña chiquita estaba escuchando mientras leía el libro en las noches. Trae historias desde asesinas, mujeres asesinas, trae historias de mujeres, todas las protagonistas son mujeres pues fuertes que luchan con algo y hay infinitas, hay historias fantasiosas, hay historias más como reales, como les decía yo, así asesinato, detectives, policías, etcétera. O sea, están padres las historias. Son varias historias, no me acuerdo cuántas son porque ya tiene rato que lo leí, pero sí hay una historia para todos, ¿no? Me acuerdo que había unas historias como de brujitas, y digo brujitas porque eran chicas de prepa, creo, y estaban como en una academia, ya saben, la típica historia de escuela con poderes, superpoderes, y pues de todo. La verdad es que sí lo disfruté. Obvio, hubo algunas historias que no me gustaron tanto y hubo unas historias muy chidas ahí. Entonces, si les gusta así como leer de Tutti Frutti y sobre chicas, pues se los recomiendo mucho el libro. Ok, Y es ok. todo. Y si no les gusta leer, pero prefieren que se los lean, el audiolibro la verdad es que está súper bien narrado. Sí, Ok. sí se nota el trabajo de voz. Muy bien, entonces, pues ahora sí, si quieres tambores, porque creo que todavía tenemos una larga lista. Ok, Es un entonces. poquito así. El siguiente es Rey de la Ciudad Púrpura, de 751 páginas. Ese Wow. obviamente es mío. Este, este libro, les digo, va en la línea de novela histórica que les estaba comentando. Ok, aquí estoy revisando una página de libros para ver cómo se llamaban todos, porque la verdad no, ya no, como lo leí hace muchos años no me acuerdo de nada, pero está ubicado en Inglaterra en el siglo XVI, o sea, saliendo de la Edad Media. eh, y trata de un joven que trabaja en un gremio como aprendiz de un comerciante de telas y cómo él va subiendo por medio de pues influencia, su esfuerzo, pero lo padre es que mezclan muchas cosas históricas, mencionan la plaga de la peste bubónica, pues cómo vivían antes, no sé, si eras un aprendiz en un gremio haciendo esto, pues no podías subir mucho que tenías que hacer. Ya luego pues te narra la historia de pues con quién se casa y, pues todo lo que va detrás. Está muy padre porque descubres de forma entretenida todo lo que iba detrás de lo cultural, de cómo pensaban antes las personas, no sé, de muchas cosas. Es que me encantaba de la novela histórica, no nada más te daba una historia, sino tenías todo este trasfondo que a lo mejor no hubieras entendido bien si nada más hubieras agarrado un libro de historia y te hubieran dicho, en la Edad Media pasó esto, y luego un año después llegó la peste. Sí, No es lo Sí. mismo, o sea, lo ves muy diferente aquí. Entonces lo recomiendo sí. ampliamente. No sé, hay tantas escenas tan padres. Por ejemplo, hay una donde yo recuerdo que este cuate era muy
era muy engreído, ¿no? Él como que él se creía el mejor de todos y el mejor. Y me acuerdo mucho que él era muy bueno actuando, entonces la manera en que lo regañaban, en que lo amenazaban era, oye, si sigues así, no vas a actuar en la pastorela de la escuela, y él, perdón, de la iglesia. Y me acuerdo mucho que hay una escena en donde él se hace amigo de un sacerdote, y el sacerdote le dice, oye, no, así quiero difundir la palabra por medio de una obra de teatro. Entonces cuando está con su esposa y él le platica el proyecto, él le dice, ¿quién vas a ser? Porque se supone que la historia es como un sacerdote que va pasando, que está siendo tratado por el diablo, ¿no? Y por diferentes cosas, ¿no? Que la gula, la lujuria y así, y cómo él trata de sortear todo eso y al final llega al cielo. Entonces, ¿quién vas a ser? El sacerdote. Dice, no, ese lo va a ser el mismo sacerdote. No me digas que vas a ser Dios conociéndote. No, no voy a ser Dios. No me digas que vas a ser el diablo. Y en efecto, actuó el diablo. Entonces, es muy divertido. O sea, tiene así muchas cosas tristes, cosas felices. Entonces, sí, en resumen, todo lo que les voy a decir es ampliamente recomendadísimo. Ya para y que ya de mi parte eso es todo. lo estemos diciendo muchas veces. Ampliamente recomendado. Sí, no es para que bueno, creo que solo hay uno que no recomendaríamos ampliamente en la lista, no sé si lo vayas a mencionar, pero todo lo demás a la mejor ampliamente recomendado. Hay uno que otro que es cierto que no recomendaría, pero sí, ese sí. Ok. Muy bien. Muy bien, prosigamos entonces, producción. El siguiente es Breaking Down, con 756 páginas. Sí, no, regrésenme mis tambores, por favor. Sí, esos son los que no vamos a recomendar ampliamente. Sí, ese no lo y vamos entonces, a si no lo vamos a recomendar, ¿por qué lo estamos hablando? Porque nos Porque es echamos largo. 756 páginas, Aurora. O sea, sí, lo sufrimos. Ahí. Me jacto, no, perdóname, no me incluyan. Me jacto de no haberlo leído todavía. Me basta, me sobra, pues me muteo, con permiso. Pues ya es todo lo que vamos a hablar de este libro. Bye, Gracias bye. por participar en la lista. El que sigue. Adiós. No, díganme la verdad, ¿lo sufrieron tanto como me imagino? ¿O fue más como rebane? Fíjate que sí y no. Bueno, ya creo que ya se los he platicado varias veces que mucha de la razón de la que yo leí la saga completa, porque mira, yo ya había comprado el primero de Twilight para leerlo, porque pues leí la reseña y dije, pues puede estar cool. A mí el momento que me rompió Twilight es cuando empiezan a brillar los vampiros. Porque, digo, ya les dije, que yo estuve muy obsesionada con los vampiros en una época de mi vida. Pero los vampiros chidos. Esta personificación súper sexy de las personas que, pues, no tenían intenciones muy, muy lindas con la humanidad. Porque, pues, después de todo eran los que estaban hasta arriba de la cadena alimenticia, ¿no? Tenían otras necesidades. Pero a mí toda esta situación o el vampiro que... A mí el vampiro que más me gustaba es el vampiro que después de vivir todos estos años ya sentía como el peso de la humanidad o de toda su edad encima. Entonces, porque yo también era una maldita apasionada de leer todas las historias que tuvieran un chorro de sufrimiento. No sabes cómo me encantaba el sufrimiento. Pero creo que era mi época de la adolescencia y se me hacía como que clic conmigo esas cosas. Y luego verlo liberarse. Entonces para mí ese tipo de historias estaban súper cool. Y entonces empecé a leer este morro y se hace cuenta que se rompió así de, no güey, no puedo con este hombre, no puedo con esta mujer, mil y un cosas. Y cuando llegué al último, pues ya nomás para poder, ya sabes, criticar a gusto de cuando me dijeran, es que tú no has leído el libro, decirle, pero por supuesto que sí lo leí, güey, ¿dónde quieres que te marque los errores que tenía? Pero fíjate que el último libro sí sufrí muchas cosas porque traía muchos agujeros, había algunas cosas que no me hacían clic después de todo el proceso. Por ahí hay unas cosas de los shapeshifters, porque al final creo que ni eran hombres lobos, o no me acuerdo cómo terminó ahí esa situación explicada. Sí, entonces sí lo sufrí, pero sí hubo algunas secuencias de acción que se me hicieron bien. Y bueno, a mí se me hace que Stephanie Meyer siempre me quedó a deber mi escena de cama. Lo siento, niños, tápense las orejas.
Pero haz de cuenta que sí lo sentí, es que el problema que yo tenía ahí es que después de todo el build up, ¿cómo se dice en español? Después de todo este trabajo el que desarrollo, hizo la llegar al preparación. momento romántico, ándale, gracias, todo el desarrollo, a la hora de que debió de haber sido el clímax, no me dio el clímax. Entonces ahí es por eso yo en lo personal digo, no estuvo tan chido, sí hice muchos corajes, y pues no se los recomiendo. Yo creo que muchas de las chicas que disfrutaron un chorro Twilight cuando eran adolescentes, ahorita si lo vuelven a leer van a estar así de, ¿what? Oye, eran novatas que estaban entrando apenas a la literatura y no conocían nada mejor. Está bien, sí, no, de hecho, ese fue el libro con el que entraron. Sí, no, yo lo siento mucho, pero yo era de esas chicas que me gustaba la saga, lo admito, bien. Lo siento mucho. No, pero lo malo es que yo no era ninguna novata, o sea, yo tenía un chorro de libros atrás. Creo que me leí primero el Quijote que esto, o sea. Pero ¿sabes qué? Bueno, yo creo, no sé tú que veas tu opinión, pero yo creo que a veces hay ciertos libros y ciertos temas que hacen clic con nosotros por la edad y por las circunstancias. Y ya después sí, yo creo que fue cambias, ya ves y dices tú, oh, porque también influye si todas tus amigas lo estaban leyendo y te servía para ser parte del grupo. Si no, pues mira, lo que yo te estoy diciendo ahorita yo creo que no todos los libros de vampiros que leí hace mucho tiempo me seguirían gustando. Hay uno que otro que sí, pero no todos. A veces sí digo, oye, ay, yo leí esto. Sí, pero no, yo de hecho es eso, ¿no? Sí, no, yo me acuerdo que cuando me fui de viaje con la familia, una prima lo estaba leyendo. Y le dijo, oye, ¿qué estás leyendo? No, pues mira, se trata de esto, está padre. Ah, perfecto. Y lo empecé a leer, casualmente luego otra amiga se enteró, yo se lo recomiendo, no me acuerdo. Y entre las tres, como que cada una se compró un volumen o algo así estuvo, que yo nada más, el mío fue el último, el cuarto, que pues Breaking Down. Y en su momento sí me gustó mucho, pero luego salen las películas y voy al cine y todas las niñas gritan como locas y dije, a ver, espérame, no, o sea, está bueno que te guste, pero no grites. Entonces, ya en las películas no me llegó el mismo flow, nada más, y ya las empecé a ver y dije, algo falta aquí, esto no es lo de no se siente como en los libros. Y luego ya, muchos años después, en la carrera, me acuerdo mucho y me dio una no sé qué vergüenza ajena, que una maestra nuestra de edición puso un párrafo sin decir nombres, pero puso un párrafo y yo lo empecé a leer y dije, este párrafo está de la fregada y estoy segura que es de Twilight. Entonces no lo quiero volver a leer porque tengo la sensación de que se me va a romper como que la burbuja de que lo disfruté. A lo mejor lo disfruto pero riéndome. Pero voy a respetar a la niña que lo leyó y ya, hasta ahí. ¿Lo leíste en inglés o en español? Lo leí en español. Bueno, déjame decirte, porque aparte de todo, aparte de que me lo chuté, ay, no me acuerdo, sí, yo lo estaba leyendo en inglés y otra amiga lo estaba leyendo en español. En inglés está peor que en español. La edición. La redacción tiene errores de que de un capítulo a otro cambia el color del carro de se me olvidó cómo se llamaba, Jacob de un párrafo, de una página a otra, Bella empieza desayunando cereal y termina comiendo hotcakes. Ay, Dios, y así como ese te puedo contar un chorro en inglés, porque lo leí con una amiga que es súper atenta a los detalles y entonces me decía, oye, ¿te diste me hacía la pregunta así, ¿qué estaba desayunando Bella? ¿Ya llegaste a la página tal? Sí. ¿Qué estaba desayunando Bella? Y le decía yo, pues yo me acuerdo que estaba desayunando hotcakes. Y me dice, lee 2 párrafos arriba de la página no sé qué. Y yo, ¡está desayunando cereal! Me hiciste acordar de, ahí viene un ramerío, me hiciste acordar de los 3 o 4 pulgares de la de 50 sombras. Dale. Cómo me lo tupieron en la librería. Nos llegó cuando andaba súper de moda eso y los tenían ahí a la venta y una compañera con quien trabajaba en ese entonces ahí me decía, es que güey, tienes que, yo así, no voy a leer eso, se me hace muy, muy asqueroso, en lo personal nunca me convenció la idea de vender eso así, y me dice, no, es que mira, y me leyó unos parrafitos que yo me quedé así de,
espérate, ¿cuántos pulgares de qué? Y estaba atacada de la risa y dice, es que es tan malo que es lo que lo hace tan bueno. Y yo así de, no, neta, en serio, hay gente que está pagando por esto. Digo, Sí. respeto a quien le guste, pero realmente ya como que en el mundo de edición te quedas, digo, si a uno se le va un typo o algo y está sufriendo, ¿cómo es posible que esto se les vaya a esas grandes empresas? Es lo que yo no entiendo. Pero ahorita que Dios. me dices, por ejemplo, el cereal y los hotcakes, me hiciste acordar de los 3 o 4 pulgares o algo así. Sí, Entonces, de hecho lo platicamos con las amigas que lo estaban leyendo en español y nos decían, no es cierto, eso no pasó, no es cierto, no es cierto. Y nosotras que lo estamos leyendo en inglés dijimos, pues no estamos locas, ¿verdad? O sea, aquí está la aquí hay evidencia, la aquí prueba. está el libro, aquí está, puse un post-it. Y entonces lo que hicimos fue checarlo en la versión en español y en la versión en español digamos que los errores esos de continuidad sí estaban corregidos. Mira tú, o sea que le va mejor a la Oh, versión traducida en este caso que a la original. Sí, sí nos dimos cuenta porque cosas. nosotros estábamos acá atacadas de la risa con esas cosas y resulta que en español no estaban pasando. ¿Qué digo yo? Qué bueno, ¿no? Porque eso de que empiece desayunando algo, ¿qué digo? Yo lo he hecho, ¿verdad? Pero ahí no se ve una transición como de que después de que se acabó el cereal se echó unos hotcakes, que yo no se lo criticaría. Simplemente de pronto cambió el tazón por un plato con hotcakes. Entonces, pues esas cosas pasan ahí, ¿verdad? Ay, Creo que no. ya le dedicamos demasiado tiempo a este libro. ¿Qué les Y parece que si nos Sí, vamos al conste yo que creo siguiente? que no, vamos a dedicar. conste que no, lo estamos recomendando. Así es que Sí, no. next. Ok, siguiente. Es Las 13 vidas y media del Capitán Oso Azul con ¡Woohoo! 762 páginas. Ese es mío. Este es Ese un es el libro mejor. infantil. Está bien ¿Qué? lindo. Es un libro infantil. Sí. Mira, ahí te va un poco de historia. Lo venden en partes, precisamente para los niños, lo venden en libros más chiquitos, pero este es, digamos que el completo. Entonces, literalmente, casi cada 2 capítulos, o más o menos así, te cuenta una vida del Capitán Oso Azul. La media es esta vida que está viviendo, donde nos está contando sus 13 vidas anteriores. Entonces nos platica pequeñas aventuras que tuvo el capitán y pues obviamente aventuras peligrosas porque pues perdió 13 vidas, ¿verdad? Ok. Entonces, cómo se enfrentó a monstruos, cómo sobrevivió a un tornado, a un huracán, etcétera, ¿no? Está bastante chido. Y pues sí, si te compras la edición corrida, pues sí son un chorro de páginas, que es la que yo tengo, porque esa edición corrida es la que trae completo hasta el final la vida y media, que es donde nos platican. Ahorita ya está como más tranquilo, se retiró en el barco o no me acuerdo si se retiró en el barco o quedó atrapado en el Polo Norte, algo así. Detalles. Ok. Sí, o sea, ahorita está como tranquilo esperando que termine su vida actual. Pero sí, son 13 aventuritas del Capitán Oso Azul. Y está, Oh, qué pues, padre. son animalitos y así, o sea, está padre. Sí se los recomiendo si tienen niños o si tienen un niño interior que le gustan estas aventuras, está lindo. Entonces, muy bien. Si quieres, pasamos al siguiente. Sí, Qué es que padre. tampoco lo conozco, perdón. Va. No, está bien. Dice. El siguiente es El Médico con 796 páginas. Ese es de Eso es Yanni. mío. Sí, de nuevo regresamos a la novela histórica. El Médico es parte de una trilogía que no he tenido el placer de completar, nada más he leído la primera, pero si a ustedes les interesa, hay una película basada en el libro. Sí está buena, pero obviamente no tiene ni la mitad de cosas que tiene el libro y está brutísimo el libro. Les platico. Trata de un joven que empieza en una situación muy pobre, muy precaria. Su madre creo que falleció de una enfermedad. Sus hermanos pues dependen no solo de él, pero están también muy pobres. Él termina yéndose con digamos con un señor que hace un poco de todo, ¿no? Entre trucos y malabares, y es médico, barbero, que en esa época era lo mismo.
y él poco a poco se empieza a interesar cada vez más por la medicina, pero quienes realmente poseían el conocimiento de la medicina eran los judíos. Entonces, hay una escuela muy famosa, ahorita no recuerdo exactamente en qué sitio, pero era pues en un sitio del Oriente, donde nada más permitían a personas judías y creo que musulmanes, pero no permitían cristianos ni católicos. Entonces él, siendo cristiano, dice, ching, pues, ¿cómo le voy a hacer? Entonces pues va a fingir ser judío, ¿no? Entonces es toda su historia de cómo él empieza desde niño a aprender un poquito de la medicina, a conocer otras cosas, cómo se disfraza de judío, cómo empieza poco a poco a entender más su cultura y pues a fingirle y me da mucha risa porque en las primeras veces en que finge ser judío, pues los así saben, pero los judíos, digo, no tengo el placer de ser amiga de uno, entonces a lo mejor, para que no me crean del todo, pero según el libro, pues tienen muchas reglas y muchas tradiciones, ¿no? Entonces llega un punto en que él hace mal todas y otra persona le dice, no, es que pobrecito, él creció en este país, que todos son unos ignorantes, estos judíos de allá, entonces no se preocupe, vamos a enseñarle bien. Entonces, está muy interesante, por lo mismo que tienes una idea de cómo era la vida en esa época, en el siglo, a ver, según Goodreads, es en el siglo XI, o sea, imagínense lo antiguo que era todo eso, pero aún así los conocimientos tan avanzados que tenía la medicina, ese tipo de personas, ¿no? No los judíos en sí, sino los que iban a esta escuela. Entonces te platican pues la relación que había en este país donde se juntaban mil y un razas y culturas, cómo era la medicina, y él aparte tenía como un don sobrenatural para ver ese tipo de cosas, para ayudar a la gente. También se menciona la plaga, mencionan, digo, no te lo dicen no te lo dicen por su nombre, pero en las películas incluso son más obvios y fue donde pensé, bueno, perdió el encanto, pero está bien, que era cuando se te reventaba el apéndice y pues en esa época no sabía uno qué era eso, sobre todo porque antes pues estaba prohibido, no era moral, era incluso pues bárbaro, era como romper una ley divina, revisar un cuerpo muerto, ¿no? O sea, ¿cómo rayos vas a estar abriéndole tú a la gente el cuerpo y ya estando muerto? Lo estás se me fue el verbo, pero lo estás masacrando. Entonces es como él empieza poquito a poquito a meterse y aprender. ¿Desacrando? Sí, ¿no? Desacrando. Sí. ¿No? Gracias. Sí. No sé. Es que lo quiero decir en inglés y ya no sé si el decirlo en español es la palabra o si yo soy pocheando las cosas. ¿Cuál palabra quieres decir en efecto? Inglés? No, sí, esa misma, desacrando, pero no me acordaba que pero así se decía. ¿Eso o profanar? También estaba profanando un cuerpo. Entonces, sí, en resumen, está muy interesante por cómo se ve todo esto. También platican sobre un maratón que se hace casi de pues todo alrededor del pueblo y los amigos suyos médicos, cómo se la vivían, cómo era el rey de ahí, no me acuerdo si era sultán o si era o tenía otro nombre, pero imagínense ahí el gobernante, cómo se comportaba, cómo era con ellos, cómo él se tenía que portar como judío, y luego cuando se conoce a una muchacha y ya, qué problema, porque pues también judía, entonces cómo se mueven y todos. Creo que sí era judía, a lo mejor estoy pensando mal, pero según yo sí. Entonces, es algo muy padre, muy interesante ver todo este mundo, sobre todo en una época en donde pues no es tan popular, ¿no? Normalmente es más común que veas libros de novelas históricas sobre la época victoriana y a veces de la Edad Media, pero así más de atrás es raro. Y esto es un excelente, pues, bueno, claro, no he estudiado propiamente como para comprobarlo, pero se me hace un excelente reflejo de cómo era antes las cosas. Era en Persia. Sí, ya estoy revisando. En Persia fue todo esto. Y si están interesados en la película, el actor, el famoso actor que le hizo de Gandhi, se me fue el nombre, es Ben Kingsley. Él le hace de médico doctor en esa escuela. Debe haber otro famosillo por ahí, ¿verdad? Yo no me recuerdo a Ben Kingsley, porque obviamente él es un actorazo y él es parte del elenco, por si tienen ganas de verlo, creo que se llama igual El Médico. Y listo. Súper bien. Ok. Continuando es... La siguiente novela es Wizards vs. Rule, con 820 páginas. Pues sí,
La primera regla del mago. Es el primer libro de una saga que se llama La Espada de la Verdad. Consta de 22 libros, pero 11 de ellos son de la historia principal. Okay. Y todos son similarmente marranitos, ¿verdad? Esta historia la hicieron serie de televisión. Y yo la conocí como serie de televisión y luego dije, un momento, ¿de dónde salió estas ideas fantásticas? Y pues ya me enteré que era una serie de libros. La serie de tele duró 2 temporadas y la primera temporada fue el primer libro y la segunda temporada fue el segundo libro, o sea, pudo haber seguido, pero la verdad es que yo creo que le salía cara a la serie porque el mundo fantástico de este lugar sí está bastante épico. Y me quedé muy picada porque tiene una cantidad inmensa de personajes. Hay personajes que te caen súper mal, hay personajes que te caen súper bien, hay personajes malos que se vuelven buenos, y bueno, ya sabes, todos estos viajes de redención, y a veces sucede que tratando de salvar al mundo, pues hacen cosas malas, y también tenemos esa perspectiva de si realmente vale la pena perderte para salvar, y bueno, hay unas partes muy, muy chidas, y sí es muy, el autor sí es muy palabroso, no te voy a decir que no, pero vale la pena porque nos tiene que escribir un chorro de cosas. Como es fantasía épica, pues nos tiene que describir todo el mundo, nos tiene que describir la magia, las situaciones, los lugares. La verdad es que esta historia de fantasía sí se las recomiendo como de prepa para arriba porque sí trae algunos temillas ahí medio fuertezones. Entonces, pues sí, me animé a leer el libro. La primera temporada de la tele se parece mucho al libro, pero obviamente ya saben, el libro siempre trae más carnita. Uh-huh. Entonces, claro. si les gusta ese tipo de fantasía, se los recomiendo un chorro. Ahorita me quedé atrapada en el segundo porque me desesperé un chorro en el aspecto romántico. La pareja principal, que se cuenta que al final, spoiler alert, pero al final, bueno, no, lo puedo decir sin spoilers, al final del primer libro terminamos en un lugar muy feliz y en el segundo libro ya no estábamos en un lugar feliz, entonces lo puse, ya sabes, en el refri, en lo que me convenzo de continuar, pero voy como a la mitad del segundo libro, o sea, unas 400 y feria páginas. Porque también está más o menos del gordo, pues les estoy diciendo que están enormes. Oye, Lore, entonces, más o menos, sí. Recuérdame algo, porque creo que, de este libro tampoco lo he leído, pero ahorita fuera de grabación comentaba con Jolie, estoy casi segura que de he escuchado literalmente cuál es la primera regla del mago. Entonces nada más confírmame a ver si estoy hablando de lo mismo. La primera regla del mago es: ¿la gente es estúpida? Exactamente. Entonces sí sé de qué estás hablando, yay. Esa es la primera regla del mago. No es spoiler, o sea, pero anda muy muy fuerte. No es spoiler. La verdad es que lo vi por memes, y con todo esto de la pandemia, mi yo Aurora dice, sí, tiene toda la razón. Pero ahorita que empezaste a decir el título y te oí hablando, dije, esto sí me suena. Por eso preguntaba. Sí, esa es la primera regla del mago. Y el mago que sale ahí, es uno de mis favoritos magos. Y es el tutor, el maestro, ya el guía del protagonista, de Richard Cypher. Y pues lo está enseñando a cómo funciona la magia, y justo le dice eso porque un mago, antes de usar, lo que le trata de decir es que un mago, antes de usar la magia, o sea, de hacer todos estos conjuros y manipular el espacio, tiempo, las dimensiones y todo lo que se puede hacer con la magia, pues te puedes apoyar en la primera regla del mago. Antes de hacer magia, puedes convencer a la gente de cosas porque la gente es estúpida. La gente no es muy lista. Es correcto. Entonces, sí se los recomiendo. Ampliamente recomendado. Y si no se lo quieren leer, pero si les dan ganas de buscar la serie de TV, la serie de TV se llama The Legend of the Seeker.
Y está bien padre. Mi sueño guajiro es algún día hacer el cosplay de Callan, pero sale caro el vestido. Muy bien. En fin, si quieren podemos continuar con el siguiente libro. Avancemos. Sí. El siguiente libro es El 8, con 864 páginas. Ok, este es mío. El 8 es, al parecer, hay una secuela que no he leído y me enteré hasta hace poco y, bueno, ya me regañaré después, tengo que leerlo. Está muy interesante porque, de nuevo, novela histórica, pero está muy padre porque lo que están haciendo es que están buscando completar un ajedrez que había pertenecido a Carlomagno. Entonces está muy padre porque estamos en el presente, entre comillas, porque es en los 70s y te va continuamente hacia atrás y hacia adelante. Entonces, claro, te explican cosas desde, por ejemplo, de su creación en tiempos de Carlomagno, de cómo surgió en general el juego de ajedrez, pues así, de cómo fue pasando por personas súper famosas hasta donde está ahorita. Y también al mismo tiempo nos separamos de los 70s para llegar a los 1790, donde estábamos en esta época donde pues ejecutaban a todos con la guillotina. Y está en Francia y está muy impresionante. Creo que es uno de los pocos libros con los que genuinamente lloré así por la impresión, porque o sea, creo que hasta ahorita si lo leyera a lo mejor no me hubiera quedado tanto el sentimiento, pero no sé en qué época estaba en mi vida que estaba llorando y llorando, me tuve que ir a otro cuarto para llorar en paz y que nadie me viera. Y luego dije, ok, ya me recuperé, vamos a regresar. Pero está muy padre porque es esta una chica boda que... de pura casualidad. No, esta vez no hubo una boda, de veras. Pero aquí... ¿qué se me fue bien? La protagonista no tiene nada que ver con ajedrez ni nada, de hecho la aburría y creo que acompañó a una amiga o alguien que ni se caía muy bien, que ama el ajedrez y a partir de ahí se empieza a meter más y más y más aunque no lo quiera. Y por otro lado, en el pasado estamos viendo dos chicas que tengo entendido que eran novicias, y como ellas de alguna manera también pues en esa época se toparon con el misterio del ajedrez y cómo tienen que protegerlo y también se meten en otro pleito que está así fuerte. Pero está muy padre, ¿no? Cómo las dos finalmente se unen y piensan, ¿no? ¿Cómo rayos vamos a juntar esto que pasó en Francia en la época donde le cortan cabezas hasta aquí ahorita, ¿no? Entonces es algo muy interesante porque, bueno, eso me pasa siempre con las novelas históricas. Siempre trato de ver cómo se conecta, qué va a pasar, cuál es el personaje clave en la situación, cómo se resuelve el caso. Entonces aquí está, bueno, ya siempre lo digo, pero está muy interesante, está muy padre, lo recomiendo muchísimo. Y pues si leen la secuela antes que yo, por favor, díganme. Digo, me imagino que va a estar buena, pero me lo confirman para con más ganas comprarme la secuela. Y eso es todo de mi parte con el 8. ¿Cómo se llama la secuela? Creo que en inglés se llama The Fire, creo, ahorita confirmo. Okay. The Fire, sí. Y la autora es Catherine Neville. Okay. Bueno, pasamos con el siguiente. Redoble tamborcito. Pues prácticamente toda la saga de Game of Thrones, que la primera tiene 835 páginas, la siguiente 969 y así se van, ¿no? Siempre van entre 800 y 1200 páginas, así que lo juntamos todos en uno. Así, cualquier cosa sencilla. Sí. ¿Lore, tú leíste Game of Thrones? No lo he leído. Yo tampoco. Eso sí los tengo en digital, pero no los he leído. Están en mi fila de la vergüenza. Pero sí, Igual. Este es tuyo. Date, Yoli. Venga. Bueno, y todo el mundo los conocemos mínimo de nombre, entonces no voy a ahondar mucho. Nada más quiero comentar que yo en su momento, pues no los leí en el libro tal cual, sino en audiolibro. Y llegó un momento en que ya no encontraba con el narrador en voz, entonces recurrí a una voz en computadora que la odié, pero al final pues ya me acostumbré. El problema es que pues me los eché casi tan seguidos que no recuerdo si voy en la tercera o en la cuarta. Según Goodreads voy en la cuarta, pero estaba leyendo el resumen para poder platicar de ello y
y como que no me acordaba de la mitad, pero bueno. Obviamente tiene muchas más cosas que en la serie, tiene incluso, bueno, los que ya han leído algo sabrán, ¿no? O sea, personajes que debieron morir se siguen vivos y viceversa, cosas, detalles nuevos, hay otra historia secundaria donde el tío de los Greyjoy tiene un plan para llamar a un dios del mar y echarse a los dragones, o controlar a los dragones con un cuerno mágico. O sea, es todo un rollo aparte. O sea, está muy padre, está muy interesante. Tiene muchas cosas que me llaman la atención porque a mí me gusta mucho, como lo habrán notado en mis libros de Lani, leer sobre cosas de la Edad Media. Entonces George Martin, no sé qué tan apegado estuviera, pero dice cosas de la vida normal en el palacio, en el castillo, como la paja que ponían en el piso, lo que hacían para mantenerse calor, muchos detalles que me llaman la atención y que siempre tengo en cuenta, pues a mí que me gusta escribir al respecto, ¿verdad? Entonces, pues no puedo recomendarlo más de lo que todo el mundo se los habrá recomendado. Está muy padre, tiene sus escenitas así, a veces algunas picantes, entonces para que sepan, no tan picantes como en la serie, pero quedan advertidos por si no les gusta ver esas cosas. Tiene 2 que 3, no es que sea muy gráfica ni nada, Pues pero igual es que lo menciona. hicieron, sí, no, pero es que pues para HBO ya sabes que le tienen que subir a lo picante. Ah, claro. Pero igual nada más comento, igual si quieren leerlo, por eso les advierto que no están tan picantes, entonces ya están advertidos. Ya están advertidos. Y ya era todo de mi parte de Game of Thrones. Muy bien. Sí, pues sí, Ok. sí me han dicho que están muy buenos los libros, entonces pues recomendados. Sí, algún día están buenos. saldrán de la pila de la vergüenza, lo prometo. Sí, y tengo entendido que hay 2 precuelas o una precuela y una que está como que paralelo en la historia, pero eso sí tengo entendido que son libros como de 200 páginas o menos, son cortitas, pero esas todavía no han llegado a mi poder. Ok, Sí. va. Sigue el... El siguiente es Harry Potter, específicamente el 5, con 870 páginas. Al fin uno que sí he leído Tan, yo. Pero si hablo yo las dejo sin habla todas, así es que denle. Bueno, vas, Aurora. Sí, no, es que no has hablado. Adelante, tenemos chance. Pues mira, debo de decir que ese es mi libro favorito de Harry Potter. La verdad es que no, yo no puedo decir lo mismo. Mira, es muy... Oh, Dios. O sea, dejando de lado la película. Yo sé que ese no es... Es que mi problema con ese libro, el 5, es el más largo, es el más completo. Toda la historia es mucho más pesada, pero también se siente todo esto de la injusticia con lo que son otros, pues todo lo del ministerio, todos los problemas. Y yo siempre he sido alguien que es como de que no tolero mentiras, literalmente. Yo no tolero cuando te mienten, cuando engañan por algún tipo de poder o algo, me lo resiento muchísimo. Entonces, yo soy niña Harry Potter, yo crecí mientras iban saliendo, entonces era más o menos de la edad. Cuando salió el libro 5 yo tendría unos 15 o 16 años más o menos, entonces también era de la edad. Entonces lo resentía mucho más. Entonces, lo quiero muchísimo esa historia porque me sentí muy identificada con los personajes, me sentí muy apegada a las situaciones, pero no me gustan obviamente ciertos desenlaces de ese libro. Me repatea Umbridge, no la tolero, lo cual hace de los mejores personajes que he visto escritos en los libros, pero no la tolero. O sea, la hicieron tan bien que es como que qué sabroso el odio que le tienes, ¿no? Y la verdad, como trama sí es de lo más denso que leí en aquel momento. O sea, era el libro más gordo que había visto hasta ese entonces en mi vida. Que no fueran los librotes así grandotes de infantiles con chorro mil cuentos, ¿no? Pero es no sé ustedes, pero mi primera vez que tuve el libro 5 era pasta blanda. El 5 ya era pasta dura. De tanto que lo leí, se me partió a la mitad el libro. No sé si a ustedes les pasó algo así, pero literal, donde lo abres y ¡pum! El deshoje ahí es de tanto. Esa es mi experiencia, no sé la de ustedes, y si quieren ahorita hablamos de la trama, si es que es necesario. Por todo lo que dijiste, es porque es mi favorito.
Les acabo de explicar que me encantaba ese tipo de situaciones. Bueno, sí, o sea, sí, a ti te encanta me cómo gustaba sufren. sufrir. Me gustaba sufrir. Sí, coincido contigo en que hubo varias cosas que no me gustaron. No hablemos de la película, porque fue de la película que más salí enojada, porque creo que es la que menos se parece al libro. No, perdóname. Entonces, La 6 sí, es la que... salí... Te tengo que interrumpir. La 6 es la que menos se parece al libro. Es de las peores adaptaciones de la saga. Y le sigue el 5. El último libro, Bueno, el 7 también. Sí, ok, no, mira, 5, 6 y 7 como que ya no hallaban qué hacer y cambios de director y todo, entonces sí, son los que peor se adaptaron. Pero si tengo que elegir de peor a menos peor adaptado, es el 6 por lejos. No es mala película, pero es pésima adaptación. El 5 le sigue y finalmente el 7, porque lo que yo no termino de entender es cómo aún dividiendo la película en 2 partes no pudieron cubrir del todo el libro. Y mucho no se vio en la película 7 por todo el desastre y tijereteo que hicieron en la película 6. Mucho que se explicó en la 6 que nos iba dando las pautas para lo que iba a pasar en el 7, no, ni siquiera se tocó. Entonces... No, pues ya venían, esos problemas ya venían desde antes. Exacto. Entonces, sí hubo muchas cosas que no, pero perdóname, pero la 6 es la peor adaptada. Pues mira, como yo me enojé con la serie de películas desde las 5, ya es que sí, las demás las fui a ver porque tenía que terminar esa serie, pero sí, ya iba más enojada que contenta. O sea, desde que entraba a la sala ya entraba enojada. Y me acuerdo que sí, en varias escenas yo ya sabía que iba a ser tanto mi coraje de lo que iba a pasar que cerraba los ojos. Y luego cuando salían me decían, oye, ¿no viste la escena fulana? Y yo, no, me rehúso a verla. ¿Qué te pasa? Y yo, lo siento, pero me rehúso a verla. Entonces, a mí el 5 sí me gustó porque siento que es uno de los libros que más... O sea, yo ahí sí sentí que sí estaba jugando con nosotros, que sí le metió a los personajes para hacernos sentir cosas. No digo que nosotros no, pero creo que justo lo que tú estabas diciendo, el ambiente y todo se sentía mucho más pesado y creo que lo manejó mucho mejor. Igual, o sea, yo me acuerdo que yo me sentía súper mal en todas las escenas de Umbridge y me daba mucho coraje y lo sentía mucho porque, pues ya sabes, ¿no? Estábamos en la edad, bueno, yo ya me había graduado, pero todavía me acordaba de mis maestros de mis maestros que eran así, ¿no? No tanto como Umbridge, sí. pero sí, siempre todos hemos tenido un maestro malvado. Sí. Y sí, lo sentí como ya un poco más grandes a todos. Y hay muchas cosas que sí me gustaron mucho de ese libro. Tardé un poquito más en leerlo precisamente por lo mismo. Los demás libros sí casi creo que me los echaba de que en una semana, cuando mucho. Pero en ese sí tardé más en leerlo precisamente porque me sentía un poco más... como agredido. Se me hizo un poquito más difícil leerlo. Sí necesitaba espacios y pausas, pero por lo mismo digo, oye, eso estuvo chido. Es que sí, o sea, es bueno, ahorita Yoli nos hace sus comentarios, perdón, no la dejamos. Es que realmente sí es muy, muy, muy buen texto. Te digo, no estoy, todo esto que estoy diciendo porque, o sea, sí me dolió, sí me pegó, sí lo resentí todo, pero es muy bueno. O sea, te digo, fueron de los primeros libros que yo leía de chiquilla y es como de que esa conexión que lograbas hacer con los personajes. Ahorita que te estoy oyendo todas las partes de sufrir, mi cerebrito está haciendo limpieza estás hablando del libro 5, ¿no? Acuérdate de estas escenas. Y por ejemplo, me estoy acordando, como dices, todos ya crecían. Y es cierto, el quinto libro fue un después
de todos los sucesos ocurridos con lo del torneo de los tres magos. Entonces, si ya están viviendo en una época en la que ya no son unos niños inocentes que no saben nada del mundo exterior, sino de que a raíz de lo que dicen en el mundo exterior están resintiendo ellos su vida interior en el castillo. Obviamente la adolescencia, los primeros amores, el defenderse uno por su propia cuenta. El libro 5 tiene de las mejores escenas, y eso lo resiento mucho de las películas también, de las mejores escenas y crecimientos de Ginny Weasley. Porque es en este libro donde Ginny empieza como que a establecerse ella por sí sola como personaje. Lo que ella hace por sus amigos, lo que ella hace por defenderse a sí misma. Entonces, muchas cosas que vemos de crecimientos. Obviamente vemos también duelos emocionales con el personaje de Cho, que en las películas también muy infravalorado y mucha gente odiándola porque ay, cómo se atrevió a besarse con Harry, etcétera. Pero incluso en el libro la ves, y la misma Hermione le dice a Harry, tú no sabes cómo tratar a una mujer, o sea, realmente y cómo incluso... Ay, Harry está bien menso. Sí, es tan dork, ¿cómo le dicen en inglés? Dork, no sé cómo se diga en español. Es bien torpe, es bien babocho para las mujeres. Y él mismo dice, es que ella estaba llorando, ¿por qué quiere hablar de algo que la hace llorar? Y Hermione así es un estúpido. O sea, muchas escenas que incluso eran su comedia y sus rompe escenas así tensas, pero que realmente tenían un motivo y eran parte del crecimiento de todos. O sea, realmente sí es muy, 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 muy buena historia. Todo lo del ejército de Dumbledore, donde ya hacen tus lealtades. Geniales, geniales. Yoli, perdón, no te dejamos hablar. No te preocupes, estaba esperando a que pacientemente que terminara. No, pues yo sinceramente ya les había comentado antes y no sé si en otro episodio ya lo había hecho, que yo tengo una historia curiosa con los libros de Harry Potter. Yo, a excepción del primero y recientemente, yo en realidad no los leí, me los leyeron, porque mis papás nos los leían en la noche, mi hermano y a mí. Entonces yo sinceramente tengo un poco revueltos qué sucedió en cuál, o a lo mejor pues en esa época pues te quedabas dormido, ¿no? Con la voz de tu papá y no sabes bien qué había sucedido en qué orden. Sí recuerdo que odiaba a Umbridge porque recuerdo que la había puesto, digo, aquí se nota más como una figura de gato en las películas, pero en los libros era pues vilmente un cerdito y yo la recordaba mucho así. Pero no puedo realmente aportar mucho al respecto, pero sé que recuerdo a Umbridge, es lo que más recuerdo de esa escena, desde ese libro, perdón. Me hiciste pensar que, oye, encima de que te leyeron los libros y confunden las cosas, como que los musicales y las parodias tampoco ayudan mucho porque revuelven todas las tramas, ¿verdad? Ya no sabes qué fue cierto. No. Ya estaba revuelta antes de los musicales, realmente no me transgiversaron más las cosas, pero sí, no ayudaron. Un ramerío aquí que debo decir. Si quieren no odiar tanto a Umbridge y son de mente abierta, les recomiendo totalmente buscar a Harry Potter Sequel en YouTube. Brutísima. Es una parodia de los libros de Harry Potter. El primero se llama A Harry Potter Musical. El primero tiene sus groserías censuradas. Los siguientes como que les valió ya a los del grupo. Es un estudio de teatro, es una universidad de teatro que se dedicaban a hacer shows y luego fueron creciendo. El grupo se llama Star Kid. El primero es A Harry Potter Musical y vemos en el segundo año de Harry Potter vencer a Voldemort. Y luego el segundo, que es A Harry Potter Sequel, es el primer año de Harry. Y ahí salió Umbridge. Entonces está buenísimo todo el revoltijo, pero realmente muy, muy originales, muy recomendados. Sí, personalmente, pero sí les digo, mente abierta, ¿ok? Y que les divierta ver a Draco Malfoy rodando por el suelo. Sí. Bueno, creo que ahí podemos cerrar perfectamente con Harry Potter. Ok, entonces... Muy bien. Siguiente es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, con 1023 páginas. Yo tengo una situación con este libro. ¿Qué pasó? Que nunca lo he leído completo y no me pregunten cómo, pero logramos hacer una adaptación a poesía coral de ese texto y que durara aproximadamente 15 minutos. Toda la obra del Quijote. Obviamente nada más las escenas más importantes. 15 minutos. Pero 15 minutos, porque era el límite, 15, 16 minutos. En tercero de secundaria lo hicimos. Por ahí tengo los textos.
Y es lo más que Ojo. conozco de Quijote. Obviamente he visto las películas y conozco la historia de qué va, pero sentarme a leer el libro, nunca he llegado más allá del tercer capítulo. No te preocupes, te perdono. Pues Dale, Yoli, les diré, porque yo he sí, leído ¿verdad? puros Todos fragmentos. sabemos que eres tú la que se está leyendo. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer que ya llegamos a los 1000 porque wow, de los 870 nos brincamos 200 páginas, eso es genial. Pues bueno, El Quijote ya lo conocerán todos mínimo por saber que es un clásico de España, pero quiero comentarles que es muy fácil de leer, bueno, depende de la edición que lean, pero es fácil de leer, está entretenido, sobre todo porque sí, todo el mundo sabe que el Quijote es una persona que lee tanta caballería que termina deseando ser uno y más bien convirtiéndose en uno. Pero lo que se me hace muy padre es que sí, en la primera novela él pues hace sus barbaridades y hay malentendidos y todo, pero no sé si algunos de ustedes sepan esta historia. Hubo personas que se quisieron agarrar del éxito del Quijote y crearon secuelas, o sea, son los fanfics de Eran hace 500 años, ¿no? los primeros fanfics. Sí, exacto. Entonces, pero obviamente pues era por querer colgarse de la fama del Quijote, así que Cervantes en la siguiente novela, que no es gran misterio, decide matar al Quijote. Pero lo que hace, porque él según él ya había terminado, ¿no? Eran como publicaciones continuas, termina cuando regresa a su casa por primera vez, y luego pasa todo esto y dice, no, pues ahora vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Y vuelve a irse a sus loqueras, a sus aventuras. Y lo que me encanta de esta segunda parte del Quijote es que ahora todos saben que él lo está imaginando todo, o sea, todos saben que pues obviamente está mal de la cabeza, pero le siguen el juego porque se quieren burlar de él, quieren que no le pegue tan mal la desilusión de la realidad, entonces está muy padre porque ahora todos se meten en el juego y le empiezan a decir, no, es que tienes que ir a rescatar a una doncella por medio de este corcel volador, pero tienes que cerrar los ojos y le mueven el corcel, que es uno de madera. Entonces está muy interesante, está muy padre la creatividad que tiene Cervantes para ponerle todas estas cosas a Don Quijote. Y realmente, si mal no recuerdo, originalmente El Quijote no era una comedia, es una tragedia para que vieras pues a cómo se degrada uno, ¿no? Por leer tanta fantasía. Pero pues de alguna manera me encanta Sí. que este clásico se ha mantenido, ¿no? O sea, el mensaje puede llegar a cambiar hasta nuestros días, pero sigue siendo importante, ¿no? Sigue siendo una novela apreciada que pues yo leyéndolo muchos años después de su creación y aún así le encuentro el sentido y me divirtió y todo. De hecho, creo que una vez hasta se les mandé una cita aquí al grupo de autoras que decía que los escritores no sufren tanto como los caballeros, una cosa así, y yo dije, ja, 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 Sí. vamos a reírnos ahora de esto. Este, pero está muy divertido Sí. por si quieren verlo. Yo tuve la oportunidad, yo lo leí muy chiquita, entonces creo que realmente no llegué a apreciarlo como debería. Lo leí 1 o 2 veces antes de la carrera, pero de nuevo, versiones resumidas en diferentes ediciones. Y luego ya hace un año o menos lo escuché en audiolibro por fue una grabación de una radionovela que pues sí dice tal cual el texto, pero pues representado, ¿no? Con diferentes voces y sonidos de fondo. Entonces fue una experiencia muy bonita por si luego quieren intentarlo. Debe estar ahí si buscan Don Quijote, audiolibro, radionovela o... No recuerdo el nombre de la radio que lo hacía, pero les tiene que salir. Y va a ser una experiencia muy bonita por si quieren aprovecharlo de esa forma. Y ya. Ok. Siguiente libro. Ok. Muy bien. Siguiente libro. El siguiente es El Conde de Montecristo, que tiene más de 1200 páginas. Es un monstruo ese libro. Sí, y todavía no llegamos al final, o sea, bueno, no puse una cifra específica porque si uno busca el Conde de Montecristo, dependiendo de la edición, tiene 1200, 1230 y cacho, poquito más, poquito menos, entonces lo redondeé a 1200. Esta, nuevamente, yo tuve la oportunidad de escucharla en radionovela, pero he visto el libro y es un monstruito precioso, pero es un monstruito.
Está muy padre. No sé si ustedes han visto la película. La novela termina diferente, pero en los puntos claves sí se le acerca. Pero no, o sea, esto, el tema de la venganza, de las coincidencias, de cómo cambia la vida de un hombre dependiendo de sus acciones, es algo impresionante. Se la recomiendo mucho. Igual si la quieren en radionovela, pues sería algo muy divertido que quieran escuchar mientras van en el carro o así. Que así fue como yo la escuché. Muy entretenido. Y ampliamente recomendado. No voy a mencionar más porque como el Quijote son clásicos que mínimo más o menos sabemos de qué va, pero, y pues ya para continuarle, pero muy recomendado. Ujú. Ok, ya, es que los últimos son todos míos, me da cosita. Ok, Es que eres la que siguiente. más erudita de No, tú nosotros. dale, dale. Sí, Nombre, sí. nombre. Ok, Es tambores, correcto. producción. Tucu, 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 La tucu, siguiente es tucu, tucu. La Hora de las Brujas con 1254 páginas. Pum, pum, pum. Ok, de este libro sí tengo que hablar un poquito. Es una novela de Anne Rice, es parte de una trilogía, creo. Yo lo leí hace años, entonces no tengo la historia muy fresca, pero está muy interesante porque te habla de una familia que podríamos decir que es de brujas porque son de mujeres que tienen una conexión con un ser sobrenatural, aparentemente un demonio que quiere algo de ellas, pero como que tiene que esperarse a que se cumplan ciertas especificaciones para aparecer en el mundo de los hombres. Entonces, mientras tanto, la última descendiente de cuando empezó este trato con el demonio y un jovencito que también algo tuvo que ver en ello, están investigando toda la historia que pasó por 13, muy casualmente el número, por 13 generaciones de mujeres que tuvieron contacto con este demonio. Entonces está muy padre porque se va pues de la historia de Nueva Orleans y ciertas islas y cómo pues la bruja elegida pues siempre ha tenido suerte, los negocios siempre les van muy bien y también como que tienen ciertos dones y luego conocen a otras personas que están a cargo de, imagínense como un X-Men, pero más tipo Anne Rice porque no es tan guau, sino que puede llegar a dar miedo la situación que tiene cada persona. Pero sí está muy padre. El final personalmente no me gustó tanto, pero ya luego entendí que había secuela, ¿no? Entonces me imagino que lo pusieron así con esa sensación de, chin, la regaste, estúpida, ¿por qué haces eso? Pero porque saben que la siguiente va a reabrir fuerte, ¿no? Pues eso que sigue. Sí. Y ya no digo más, pero sí está muy grueso, pero sí vale la pena. O sea, sí está padre, nada más el final es cuando dije, ay, no puedes terminar así porque. Pero bueno, no he leído las secuelas, a lo mejor ya después pues remonta, ¿no? Tal Y vez, eso es no todo de mi sabemos. parte con ese aspecto. Ok. Ok, siguiente. Entonces. Tucu, 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 El tucu, siguiente es tucu, tucu, tucu. Los Miserables. Siguiente. Con, sí, según Goodreads, con 1463 páginas. Es de los más grandes que hemos leído. Ese sí lo he leído. Sí, Y es un dolor, pero qué hermoso libro. sí, yo lo he leído dos veces, pero uno fue en una Ese versión no lo he chiquita de leído. a lo mejor tenía. Lo Tienes leí que por ti, Lorena. leerlo. Sí, o sea, está muy padre. La primera edición que yo leí tenía como 200 páginas, pero la siguiente fueron dos tomos, entonces no sé si realmente llegaban a las 1463 según Goodreads, pero sí estaba grueso. Pero vale mucho la pena, está Ujú. muy padre. He notado que Víctor Hugo tiene esta constante de, uno, las coincidencias, dos, la fatalidad y tres, que nada permanece. O sea, por ejemplo, en Notre Dame de París, o sea, el jorobado de Notre Dame, había una inscripción en Notre Dame, pero pasa el tiempo y las guerras y no sé qué, y se borró. Y luego la lápida de fulanito en Los Miserables, pues pasó el tiempo y le crecieron las hierbitas y ya está borrado. Entonces, o sea, nada Ujú. se queda. O sea, todo lo que hace una persona, sea bueno o mala, se desvanece. O sea, es muy Sí. medio fatalista, caótico este hombre, pero fuera de eso, me gusta mucho cómo tiene todo pues la historia, la situación, cómo sucede la vida de todos estos personajes, está impresionante. Pues gracias a eso creo que pues ha sido tanta su importancia literaria que ha permanecido en películas, en musicales, en películas con musicales, ya lo he mencionado que me he echado casi todas. Este,
y está muy bonito. No digo más para darle chance a Aurora de hablar, pero sí vale mucho la pena leerlo. Ay, es que realmente, ¿qué puedes decir que no sean spoilers? Realmente, o sea, es una historia súper hermosa, pero sí no es un tipo de literatura que yo recomiendo para pasar el rato. O sea, porque realmente te pega donde más duele, es muy profunda de cierta forma, realmente te hace ver la situación que están viviendo las personas en esta Francia, los pobres, sus situaciones, todo. O sea, no hay forma de hablar, digamos, bonito de lo que pasa. Aunque con todo y todo, pues ahí tienes tus atisbos de esperanza, ¿no? En ciertas escenas, ciertas cosas. Pero sí no es un tipo de literatura que digas, vamos a relajarnos, vamos a leer. Yo personalmente yo no la recomiendo así, yo no la recomiendo así. Yo digo vas a leerla es porque vas a entender con estos personajes, vas a sufrir con estos personajes, les vas a llorar a estos personajes y francamente es que ¿qué puedes decir que no es spoiler? Todo lo que es la guerra de Francia de ahí, lo que están viviendo, lo que es la... Todos viven miserables, punto. Es que todo, el título lo dice. Creo que el título debería dejarte en claro que todos son miserables. Una de las escenas que más me sigue, que sí me duele muchísimo, esa sí la tengo que mencionar. Sí, me lo dejan claro. Sino, cuando están con esta situación de su intento de revolución francesa, ¿cómo te manejan desde antes sí, nos vamos a unir y sí, todos fuertes y sí, todos en esto? Y a la hora de los trancazos le gana a la gente su miedo a morir y prefieren quedarse así como están y como quien dice abandonar a los que sí tuvieron los pantalones, vamos a decirle, de intentar oponerse quiero decir ejército, a los policías, a los otros. O sea, entonces ves en las películas está muy bien hecha esa escena y cuando vas leyendo también notas todo a lo mejor hasta, por así decirlo, su sentimiento de traición, su dolor, hasta su resignación, en cierta forma, es realmente que es yo me brinco esas escenas ya que la primera vez que lo leí fue como que lo sufrí muchísimo. Cuando lo releo de repente así es de, no, me los brinco, no puedo, al cabo que ya sé qué va a pasar, ¿no? Es muy, muy buen texto, o sea, Víctor Hugo tiene de las mejores obras, el Jorobado. No es tan grande, por eso no está en esta lista, pero por ejemplo, Jorobado de Notre Dame, nada que ver con Disney, por cierto, pero igual muy buena. Pero Jolie dijo la palabra, o sea, como, ay, se me fue ahorita, quiero decir muy trágica, muy fatalista, con mucha fatalidad. ¿Fatalista es la palabra? Eso, ¿sí? Me doy a entender, o sea, es muy crudo, no te romantiza en exceso, por así decirlo, las cosas. Entonces, si esto es depre, no lo leas. No te va a hacer ningún bien. Vas a ser miserable. Vas a ser miserable, como los miserables. Ajaja, barum. Entonces, prosiguiendo. Pasemos al último. Entonces, esto amerita tambores especiales, entonces, permítanme. Ok. Ok, el último es eso, con 1504 páginas. Devuélvanme mis tambores. No. Nunca lo he leído, no lo pienso leer, no me gusta la literatura de terror, pero reconozco que es muy buen autor. Yo le comentaba a Yoli que sí, solo conocía a una persona que había leído eso. No sé si nos está escuchando. Hola, Penny. Hola, Penny. De hecho, se llama Penny. No, Dios. Bueno, no se llama Penny. ¿Y es sabia? Y Lorena. Es Penny por... El chiste me obliga. ¿Es sabia esta mujer? Sí. Es Pennywise. Es correcto, por eso se tiene ese nick, pero al principio lo tenía completo y después se fue acortando porque pues Pennywise es muy largo y se empezó a convertir solo en Penny, pero sí, es por eso. Entonces ahora conozco a una segunda persona que lo ha leído. Dense, un saludo, Penny. A ver, ¿por qué recomendarían una obra de terror? Porque yo no lo he leído y como dice Aurora, no lo voy a leer. Ok, mira, le voy a ser totalmente franca,
Con Stephen King yo tengo una relación muy rara. Porque, Tampoco lo ha leído. No, Perdón. no es eso. Es que con Stephen King me pasa algo muy raro, porque yo soy pésima para el terror, no lo aguanto, ni el gore, nada, ni los sustos, me choca asustarme, no me gusta sufrir, por eso no suelo ver películas de miedo. Ni aunque diga, no da miedo, no, a mí sí, aguanta, ni modo, no voy a entrar, lo siento, yo voy a irme al cine de la otra esquina a ver algo para bebés y tú ve esto. Entonces, así soy. Pero cuando leo sus libros no me pasa eso, no me asusto. O sea, está raro porque lo que hace para mí Stephen King, no digo que sea mal escritor de terror, porque pues, por algo es Stephen King, pero para mí lo que sí hace es que me da cierta sensación que no es de miedo, pero es como esa, como de incomodidad, ¿no? De que te estás entrando a un sitio peligroso, pero estás a salvo porque estás del otro lado del libro. Entonces, no es propiamente miedo, Ajá. sé que hay otra palabra para eso, pero sí me da un no sé qué, que me hace entender por qué él es muy efectivo. Pero, por ejemplo, yo leyendo eso, pues no sentí miedo. Se me hizo muy creativo, obviamente, pues, cómo funcionaba eso, y me interesa saber toda la historia que hay detrás, porque de alguna manera hablo un poquito de la cosmogonía de Stephen King. No sé si ustedes saben que pues todos sus libros están conectados de alguna forma. Yo he leído como 3 o 4 de él y sí, o sea, un libro, una chica tiene una visión de lo que le sucede a la otra persona del otro libro y esta persona vive en el pueblito y conoce sobre lo que le pasó a un perro salvaje que estaba del otro lado, o sea, todos están conectados. Entonces aquí habla tantito de lo que para Stephen King es la creación del universo, que pues no sé si saben, pero había una tortuga que vomitó el universo y nosotros somos parte de ese vómito de la tortuga. Entonces, la antitortuga, como la antimateria o la anti no sé qué, es eso. Entonces este ente termina en la tierra y pues se come le gusta alimentarse del miedo. Entonces, se me hace muy padre porque lo que te salva del miedo es de alguna manera la imaginación. O sea, estos niños pensando en que no tienen miedo, pues por eso son los únicos que pueden vencerlo. Pensando que no tienen miedo, es como pueden defenderse contra él. Entonces, se me hace muy padre cómo lo maneja Stephen King, cómo es todo. Obviamente hay una escena que no es para niños ni para adolescentes en todo caso, que pues no estaría de acuerdo, me imagino que pues era normal, bueno, no normal, sino que no se veía tan mal en esa época cuando lo escribió, o a lo mejor para él, la chica que hizo esta escena, pues era como que su manera lógica de hacer las cosas. Ahorita pues por algo no apareció en la película, pero fuera de eso, todo se me hizo muy padre. Sí lo recomiendo si les gusta el terror, Stephen King. De nuevo, a mí no me asustó tal cual, pero sí me dio esa sensación como, creo que se dice dread en inglés, como dreadful. Que es como, Sí. es casi miedo, es como ese puntito en el que Como estás a punto de decir, oh Dios, atemorizante. oh Dios. Algo así, Sí. entonces Sí, es sí como lo un tipo recomiendo mucho. es como un tipo de ansiedad. Ándale, sí, llega es que, y no te das cuenta, porque a mí tampoco me gusta sentir ansiedad, obviamente, pero llega un punto en el que, no sé, me paro o hay algo y digo, wow, sí me estaba empezando a sentir ansiosa, o sea, sí, se está jalando esta prosa, pero no te das cuenta, como que Stephen King Sí. tiene ese poder de irte metiendo de a poquito, entonces eso sí se lo reconozco, está muy Ujú. padre, así que pues si les gusta, adelante, yo es de los que empecé a escuchar es de los primeros libros, de hecho, que empecé seriamente a oír en audiolibro y pues me funcionó. Ajá. Se te va el tiempo, ¿no? En lo que vas al trabajo y de regreso y estás acá, pues se te va más rápido y lo disfruté mucho. Así que sí, si les Muy gusta, bien. lo recomiendo. No, yo no puedo con ese tipo de Excelente. literatura, te lo juro. Perdón, ¿Sí Lorena. te sabes la teoría? ¿Cuál Hay teoría? una ¿Cuál? teoría que dice que Mary Poppins es de la misma especie que eso, que Pennywise. Oh, no sabía Pero eso. es algo así ¿El como en multiverso? Monsters Inc. Donde ya ves que al principio recolectaban gritos y luego después se dieron cuenta que la risa era más poderosa. Ujú. Entonces Ajá. la teoría dice que Ah.
es lo mismo, que al principio Pennywise, bueno, los entes como Pennywise se alimentaban, así como dices, del miedo, y luego se dieron cuenta que era mejor el otro sentimiento, y entonces por eso tienes así una Mary Poppins, porque también atrae niños. Está medio darks, ahí googleenlo para que le lean un poco más, pero no me podía ir sin mencionar esta rama, entonces ahora sí, es todo. Padre. Tengo que investigarlo. Sí, ahí échale una leída. Creo que hay videos que hablan de eso en YouTube y pues ya sabes los posts por ahí perdidos por internet. Sí, claro. Entonces, échenle un ojo si les llame la atención. No, yo no puedo con esto. Mi mente, aún en su taradez, es muy poderosa. Entonces, yo no puedo leer nada de suspenso, de tensión, o dreadful, de terror, o así temorizante o algo. Porque la forma en la que lo visualizo es tremenda. Y sí, Stephen King es muy buen escritor. Entonces, realmente, como les digo, yo siempre me empatizo mucho con los personajes, con lo que estoy leyendo. Si está bien escrito, con lo suficiente para que mi mente haga el trabajo visual, me meto en el texto. Entonces yo estoy ahí. Entonces realmente estoy sufriendo. Yo no puedo, por eso, ni con las películas ni con las lecturas de suspenso, terror, cosas así. Por Dios, hay juegos creo que se llaman The Room. Hay juegos así como de lógica, que vas así abriendo cajitas, y me pasa, estoy jugando y nada más de repente le picas un botón y hace donde se abre la caja, yo brinco, yo me asusto, donde estoy tan enfrascada haciendo algo específico y de repente hay una reacción que yo no espero, realmente me altera, pero súper fuerte, o sea, por no decir otra palabra. Entonces sí, no. Está bien, te entendemos. Sí, lo siento. Entonces, para salir de este nope de mi cabeza, vamos a hacer una mención especial, porque autopromoción y así, de el libro más gordito que tenemos en Editorial Silma. Nuestro cerdito dorado, Lani y el mensajero del infierno, de la autora Yolanda Chapa. No sé si han oído hablar de ella. ¿Ustedes la conocen, Yoli? Ay, yo siempre le digo Lani y el mensajero del ¿qué? ¿Del inframundo? No. ¿De la muerte? No. Es que es Lani. Confundo el segundo con el tercero, o sea, Lani y el encuentro con la muerte es el 2. Sí. Ándale. Entonces, sí, Lani y el mensajero de la muerte, dices tú. Eso es lo que hay en mi cabeza. Ya te tengo el título para el libro 4, Yoli. Lani y el mensajero de la muerte gitana. Oh, Dios mío. Ya me imaginé al mensajero. Pobrecitos, vamos a confundir aquí a los escuchas. No, ahí va, para darles así como que el speech y luego dejamos a las demás hablar. Lani es una trilogía que escribió aquí Yolanda Chapa, nuestra coleguita. Entonces el primer libro es Lani la princesa gitana, el segundo libro es Lani y el encuentro con la muerte, que es un personaje, y el tercero es Lani y el mensajero del infierno, que ese es se pone más darks cada vez. Sí, pero la verdad es que están muy chidas, o sea, toda la aventura y la magia que vas viviendo con estos personajes y el crecimiento sobre todo que se ve con Lani es lo que a mí me gusta mucho de lo que es la trilogía en lo personal, porque o sea, incluso a lo mejor va a sonar ahí un poquito tu influencia de Víctor Hugo, no eres fatalista, pero sí eres realista en muchas cosas y cruda cuando tienes que hacerlo. Entonces como que eso también le da un poquito más de sabor y más realismo al mundo que creaste ahí. No, gracias. Sí, de veras. No sé, Lore, ¿qué opine? Pues sí, me gustó mucho el tercero. La verdad es que sí quedó demasiado largo. Sí. Sí, lo vamos a cortar lectura, lo juro. Le había dicho a Yoli que si lo partíamos a la mitad. Nada más que nunca encontramos dónde fuera posible esa situación. Pero sí, de hecho creo que es el que más me gusta entre los tres libros de la serie. Pues qué más les puedo decir, ¿verdad? Es que todo es spoiler. Sí.
Sí, no, la sí, verdad. es que estoy pensando así de que qué puedo comentar, pero no les puedo decir mucho. No, sí, es que aquí nuestro problemita con Jolie, como es su magna obra que llevaba más de 10 años preparando y haciendo y demás, personajes que salen en el tercer libro pueden considerarse spoilers por ser algunos consecuencias de libros anteriores o incluso ciertos, digámosles, destinos que también van de la mano con los libros anteriores. Entonces, algo muy interesante porque debo decir, cuando sacamos aquí con la editorial el tercer libro, con Silma, yo todavía no leía los libros Lani 1 y 2, ¿ok? Y aún así entendí la historia. Yo todavía no los leía, Yoli, todavía no los leía, la verdad. Y aún así, haciendo los tallereos y todo, entendía la historia. Eran muy pocas preguntas de, oye, ¿y esto por qué? Ah, porque ella esto, etcétera. Oye, ¿y esto por qué? Ah, porque fíjate que sus poderes, etcétera, 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 etcétera. Entonces, 2, 3 así dudas que me dio nada más para ubicarme en su mundo. Y el resto, obviamente, lo iba entendiendo. Pero, ¿qué pasa? Después empecé a leer los primeros libros. Y voy en el libro 1 y así de que, ah, mira, este personaje. Ah, ok. Y luego, ah, este personaje, qué extraño, ¿por qué esto aquí? Oh, ya entendí por qué. Y luego el libro 2, todavía no lo acabo, lo siento. He estado muy mal con mis lecturas actuales. Ya me lo voy a acabar, ya voy poco más de la mitad. Pero también, por ejemplo, el libro 2, ciertos personajes, y estoy así de, ah, por esto. Y entonces ahorita, como me estoy acercando más, digamos, a lo que es el libro 3, hay cosas que como que solita me estoy spoileando en el libro 2. Porque digo, ah, pero si yo sé que en el 3 la situación es esta, entonces esto que está aquí, entonces digo, ah, va a pasar esto. Y sé que estoy siendo muy vaga, lo siento. Pero realmente va a ser un vil comercial, no me importa. Si les gusta leer así aventura, una mujer protagonista, no tan Mary Sue, porque realmente no es Mary Sue, realmente estás viendo a una mujer creciendo, adaptándose tanto a las situaciones como a sus poderes, como a su vida misma. Una trama ligera hasta cierto punto, pero lo suficientemente un mundo muy bien formado, con una variedad de personajes increíble. Ahí me disculpen el mini spoiler, pero ahorita no recuerdo el nombre. La gigante del tercer libro, de mis favoritas. ¿Kiki? O sea, Kiki, sí, Kiki, un amor ese personaje. Por decir algo, ¿ok? Pero realmente es aventura, magia, como quien dice, pues tu protagonista fuerte, decidida, adaptándose a estos mundos, incluso aceptando ciertos sacrificios por el bien, pues bien común, bien mayor, realmente. Yo tenía a Lani en mi listita, pero pues sí, como quieran que no, pues es como que obra aquí de nosotros, de aquí de Yoli y del editorial. Sí, pues preferimos dejarlo al final como mención honorífica. No es tan grandote, pero sí es el grandote del editorial. Sí. Es más grande que el libro 5 de Harry Potter. Chipi. Más o menos. Se identifica como ballenita, perdón. Perdón, es una ballenita. perdón. Ay, disculpe usted. Ella es limpia. Los marranitos también son limpios. Pero las ballenas son más limpias. Y son más gorditas. Vamos a empezar a pelear por esto y se nos va a ir otra media hora, ¿verdad? Sí, no, dejémoslo así. Probablemente. Es un bayerdito. No. Una mezcla. O una cerdellena. Yo creo entonces. Ok. Yo creo que entonces es momento de que Aurora se despida. Ah, me toca a mí hacer los honores. Ok, sí. En 7 minutos más nos vamos, venga. No, pues miren, si hicieron las cuentas, deben de haberse encontrado con X cantidad de libros, no les vamos a decir el número. Estaría chido si pusieran en los comentarios cuántos fueron, incluyendo la mención especial. Ojalá que de estos títulos, algunos tanto como recomendados como no recomendados, pues les sirvan también para saber un poco más de la literatura. A lo mejor estos libros no les han dado la oportunidad porque pues parezcan un poco intimidantes al ser tan gorditos, pero créanme, en lo general son muy buenas lecturas, salvo ciertos casos que brillan por ahí. Pero pues bueno, esa fue nuestra lista de los libros más grandes que hemos leído. Igual si ustedes tienen alguno que incluso supere las... ¿Cuál fue nuestro máximo? ¿1200 páginas? ¿1400 páginas? 1504.
Bueno, si ustedes han leído algo que incluso supere esa cantidad de páginas como libro, no aplican fanfics porque esa fue una regla que me quitaron a mí. Te estoy viendo la deuda del tiempo. Y mangas. Tampoco aplican sagas. Tampoco completas. aplican sagas completas. O sea, no me pueden juntar los 7 libros de Harry Potter y decir que tienen más de 800,000 páginas. No, libro independiente, o sea, su libro por sí solo. Entonces, si tienen ustedes uno, pues ahí háganos saber. A lo mejor no lo hemos visto, a lo mejor lo conocemos y se nos olvidó, no sabemos. Y pues esperamos hayan disfrutado de este capítulo. Ahí disculpen de nuevo la tardanza, pero pues vacaciones, ya saben, y mentes olvidadizas por aquí, pero ya volvimos. Esperamos regresar en 15 días nuevamente y pues ojalá les haya gustado esto. No sé si tengan algunas palabras para despedirse, Lorena, Yolanda. Claro que sí. Adiós. Ok. Sí, exacto. Entonces, adiós. Oye, dijiste palabras para despedirse. Sí. Adiós. No están echando mentiras. O hasta pronto. Es muy válido. Hasta pronto. Bueno, cerramos con nuestros super tamborcitos especiales. Oye, ¿y la musiquita? Que la musiquita nos espere. Ah, bueno, está bien. Está bien, ahí va la musiquita. Tambores, ya. producción. No, ahí va la música ya. Oh, Te amolaste. producción se está revelando. La invocaste. Bueno, bye bye. Adiós. Bye, cuídense.